En el presente video vamos a seguir estudiando la filosofía. Recordemos, para aquellos que no han visto el video anterior, que habíamos estudiado lo que era la ética, es decir, una disciplina filosófica muy importante. Hoy vamos a centrarnos en dos escuelas filosóficas que se han dedicado y se han encargado de desarrollar este tema. Nos vamos a centrar en los epicúreos y en los estoicos. Les cuento que en el siglo III antes de Cristo comienza un cambio muy importante en la antigua Grecia. Se produjo un vuelco muy importante en la filosofía. ¿Por qué decimos que se produjo un vuelco en la filosofía? Pues porque se va a comenzar a desarrollar una filosofía más práctica. Como decíamos con Sócrates, una filosofía al servicio del hombre. Una filosofía que apuntaba ni más ni menos que al hombre y su hacer en lo cotidiano. Al hombre y su hacer en lo cotidiano. Pero nosotros decíamos que nos vamos a centrar en los epicúreos y en los estoicos, dos escuelas filosóficas muy importantes. Escuelas filosóficas. Ahora bien, tanto el estoicismo como el epicureísmo trataban de darle al hombre un modelo de vida para llevar a la práctica, una especie de manual de vida, del cual el hombre se tenía que servir para manejarse. Las dos escuelas tomaron como referencia a Sócrates, este filósofo tan relevante que nosotros vimos en anteriores videos. Los invitamos a aquellos que no lo hayan visto a que lo vean. Entonces, tomando como referencia a Sócrates, entre otros, sus teorías proponían caminos para alcanzar la sabiduría, entendiendo que este era un modelo de vida. Pero vayamos ya mismo a conocer qué decía cada una de estas escuelas. Por eso vamos a comenzar con la ética epicúrea. Y la ética epicúrea recibe su nombre de Epicuro. A Epicuro lo vamos a ubicar, mejor dicho, va a nacer en el 341 antes de Cristo y muere en el 270 antes de Cristo. ¿Qué podemos decir de Epicuro? Epicuro era natural de Samos, como lo era Pitágoras, otro filósofo que hemos estudiado. Epicuro decía que la filosofía, por ejemplo, y la felicidad debían ir de la mano. Felicidad y filosofía van de la mano, es decir, tenían que ir juntas, porque la filosofía permitía al hombre alcanzar la felicidad y por eso todas las personas debían dedicarse a ella. Permitía alcanzar la felicidad. Entonces, filosofía y felicidad para Epicuro van de la mano. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué era la felicidad para Epicuro? ¿Es la felicidad como la entendemos hoy en día? ¿Y cómo la entendemos hoy en día? Antes de entender la felicidad hoy en día, vamos a ver qué era la felicidad para este maestro del epicureísmo. Para él la felicidad estaba compuesta por dos factores. Compuesta por lo que denominaban la ataraxia. La ataraxia, les cuento señores, es la ausencia de preocupaciones. De preocupaciones. Es vivir sin preocuparse por nada. Y así como la felicidad estaba compuesta por la ataraxia, la felicidad también estaba compuesta por lo que se denominó hedoné, es decir, el placer. Ahora bien, hasta este momento entonces vemos como la felicidad para Epicuro y el epicureísmo
significaba una ausencia de preocupaciones y, si se quiere, sentaba sus bases sobre el placer. Y esta es la razón por la cual Epicuro se lo va a denominar como uno de los máximos representantes del hedonismo. Pero lejos de centrarnos en este concepto de hedonismo, nosotros vamos a ir ya mismo a hablar un poquito más de la ataraxia. Vamos a hacer un espacio aquí. ¿Por qué? Como decíamos, la ataraxia es la ausencia de preocupaciones y es uno de los factores o de los elementos que componen la felicidad. De hecho, Epicuro decía que el filósofo debía, mejor dicho, evitar tener temor a los dioses, a la muerte y al futuro. El filósofo debía evitar el temor, como decíamos, a los dioses, a la muerte y también al futuro, a lo que vendrá. Con respecto al futuro, les cuento que los epicúreos no creían en el destino. Decían que el destino no existe. Y vamos a ver luego cómo se diferencian de los estoicos. Creían entonces los epicúreos que el hombre poseía algunas cosas por el azar y que otras cosas él mismo las generaba. Es decir, otras cosas eran por obra de él. Por esto tan solo los hombres se debían preocupar por las cosas que ellos generaban. Con respecto al placer, el otro componente de la felicidad, los epicúreos opinaban que para obtenerlos el hombre debía guiarse por la virtud. ¿Y qué virtud? La virtud de la prudencia, es decir, el hombre debía ser prudente. Ahora bien, gracias a la prudencia, decía Epicuro y los epicúreos, nosotros podemos desechar un placer si éste nos ocasionaría en el futuro un mal. Es decir, siendo prudentes, el hombre puede alcanzar la felicidad porque se da cuenta de que ciertos placeres deben ser desechados por las dudas de que en el futuro nos traigan algún mal. Y con respecto a la muerte, les cuento, es muy curioso, porque ellos decían, como nosotros comentábamos en minutos antes, que no había que temerle, porque, y presten atención, decían que cuando vivimos no ha llegado, y cuando llega ya no vivimos. Es muy interesante esta reflexión de los epicúreos. Ahora bien, nombramos un poquito qué era la felicidad para los epicúreos, para Epicuro, pero nos falta conocer qué decían los estoicos. Les cuento que esta escuela de los estoicos fue fundada por este señor que vemos aquí, llamado Zenón de Sitio, este hombre que nosotros vemos aquí. La escuela estoica fue fundada alrededor del año 300 antes de Cristo y junto con los epicúreos constituyen, si se quiere, dos doctrinas éticas muy importantes. De hecho, son opuestos, si se quiere, a los epicúreos. Les cuento que los estoicos consideraban que la ética era la parte central de la filosofía. La ética era la parte central de la filosofía. Inclusive decían que el objetivo de la ética era mostrar el camino al hombre para alcanzar la felicidad. Mostrar el camino al hombre para alcanzar la felicidad. Pero sigamos conociendo un poquito más de los estoicos, porque los estoicos consideraban, por ejemplo, que la vida del hombre, vamos a hacer un espacio nuevamente, entonces, que la vida del hombre estaba destinada, es decir, creían firmemente en el destino. Creían que el destino regía
todo el hacer del hombre y el hombre sería feliz en tanto aceptaba su destino. Es feliz en tanto acepte su destino. De hecho, les comento, les voy a decir una frase muy importante. Ellos decían, el destino guía a quien se doblega y arrastra a quien se resiste. El sabio estoico, entonces, el hombre sabio es el que se deja arrastrar por el destino. Cuando hablamos de los estoicos, hablamos de la aceptación del destino. Con respecto a las pasiones, otro tema del cual han hablado los epicúreos, los estoicos creían que ante ellas habían que ser apático. ¿Por qué ser apático? Porque debíamos deshacernos de ellas. No aceptar las pasiones. Entre las filosofías los filósofos, mejor dicho, más importantes del estoicismo, les comento que vamos a encontrar, por ejemplo, a Séneca, que es famoso por ser el preceptor y asesino de Nerón, a Epicteto y también a Marco Aurelio. Marco Aurelio. Muy bien, esto fue una breve aproximación a los estoicos y a los epicúreos. Los invito a que sigamos conociendo más sobre la filosofía. Vamos a pasar a estudiar la filosofía medieval. No dejen de ver nuestros videos.